CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida al programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas. Hoy en estos días, pues que han estado bastante fríos, pero aquí estamos reuniditas para poder platicar, conversar con ustedes de temas importantes que nos atañen a las mujeres. Y me da muchísimo gusto compartir micrófonos con mis compañeras, las Constituyentes MX Feministas, Joana de la Cruz y Verónica Palafox. ¿Cómo están, chicas? Hola chicas, auditorio. Pues sí, con mucho frío. La verdad es que ha estado terrible. De repente muy primaverales y ahorita qué fríazo está haciendo, pero bueno, ya casi se va. Contenta de estar aquí, como siempre, compartiendo con ustedes. Pues tenemos mucha información muy relevante, la verdad, y pues quédese a disfrutar de este programa que les tenemos preparadas y preparados. Buenos días, querida audiencia, queridas compañeras, Joana, Ivonne, y pues me da mucho gusto saludar a quienes nos acompañan en este día. Como dicen, en este día hace frío y esperemos que pues no nos llegue el invierno con temperaturas muy bajas aquí. Y bueno, también aparte del frío, en este programa a veces tomamos, para equilibrar un poco, hablamos de temas candentes. Entonces, creo que durante la plática y eso iremos entrando en calor. Bienvenidas, bienvenidos. Las constituyentes marcamos precedentes. Hoy quisiéramos comenzar este programa hablando de el plan que se presentó por parte del gobierno federal para pues tratar de detener la violencia sexual, el acoso sexual y el abuso sexual después de lo que ocurrió con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 6 de noviembre, y fue la propia secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, quien presentó este plan integral contra el abuso sexual, que es una estrategia nacional que busca homologar el tipo penal de abuso sexual como delito grave en todo el país, fortalecer la respuesta institucional y promover un cambio cultural que erradique las conductas machistas y la violencia sexual contra las mujeres. El plan fue elaborado en coordinación de varias dependencias con el objetivo de agilizar las denuncias, reducir los tiempos de respuesta y garantizar la protección de las víctimas desde el primer contacto con las autoridades. A nosotros nos parece que es un plan que debió de haberse hecho desde hace muchísimo tiempo, pero que al fin y al cabo con este evento que sufrió la presidenta en el Zócalo capitalino, pues fue una especie de detonante para poder hablar de estos temas que son sumamente importantes, porque recordemos que cada 25 segundos en México una mujer es acosada o agredida sexualmente, y esto pasa pues todo el tiempo, todos los días, y no se hablaba de este tema. Hay tres ejes principales que se encuentran en este plan, que es la homologación de las leyes, la colaboración con el Poder Ejecutivo y la promoción de la denuncia, así como el fortalecimiento de la atención jurídica y capacitación a personal público. Esto porque la mayoría de las veces se invita a las víctimas a denunciar, pero ellas llegan, hacen su denuncia o intentan presentar su denuncia y son atendidas por personal que no está capacitado, no entiende la situación y terminan pues haciendo que desistan o que se vayan por el maltrato o porque no tienen las herramientas para dónde canalizarlas. Y bueno, ante ello se va a hacer supuestamente una modificación. Actualmente el Código Penal Federal contempla el abuso sexual en su artículo 260 con penas que van de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa por actos como tocamientos, manoseos o forzar a una persona a presenciar o participar en actos sexuales. Con el nuevo esquema se busca incorporar algunos estándares de protección que sean considerados como más altos, por ejemplo, que no prescribe el delito.
que eso es algo que también es muy bueno. La pérdida de la patria potestad en caso de que involucre a menores de edad, que tiene un agravante en caso de que sean servidores públicos los que están involucrados en este tipo de eh, violencia. Y bueno, a grandes rasgos, es lo que se está presentando desde el gobierno federal y que se busca el próximo 25 de noviembre, el Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, hablar todavía más sobre el tema, presentar incluso, dicen, hasta algunos ya resultados. Pues una maravilla, ¿no? Creo que, como dices, ya se habían tardado muchísimo. Entendemos que es a causa de pues esta agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la verdad es que se agradece muchísimo que se esté capacitando al personal, porque la realidad es que muchas mujeres no denuncian por la violencia institucional a la que son sometidas, ¿no? Desde que llegas, pues no te creen, te menosprecian, te echan la culpa, no te quieren levantar la denuncia. Entonces me parece que es un gran avance para que pues ahora las mujeres tengamos un poco más de apertura a denunciar, porque la realidad es que, como lo mencionas, Ivonne, cada 25 segundos una mujer es agredida sexualmente. Entonces, me parece que ahora que ya vean que hay pues una pena máxima o que ya mínimo se les puede denunciar, creo que los hombres van a bajar estas conductas. Me parece que les va a dar un poquito de miedo el hecho de querer, pues, agredirte. Y creo que bueno, me parece una muy buena medida que están haciendo por parte del gobierno, ¿no? Es lamentable que hasta ahora lo hagan, pero pues bueno, por lo menos ya están trabajando y se están poniendo las pilas en ese sentido. Y realmente es muy importante esto y sobre todo, bueno, pues es una de las ventajas de que tengamos a una presidenta, porque una mujer entiende lo que implica un abuso sexual, el acoso sexual, y que se da en todos los niveles, como lo hemos dicho ya varias veces aquí. La secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, reveló que en lo que va del año se han abierto 25.070 carpetas de investigación por abuso sexual en México. Y esos son quienes denuncian, quienes han seguido su proceso, porque como dicen, muchas mujeres pues a veces desisten de todo este proceso precisamente porque no se les da la atención debida, porque no encuentran un servicio de calidad, porque es lo que debe ser, una justicia realmente que se les atienda como merecen ante presentarse ante estas instancias, ¿no? Estas instancias de justicia y que muchas veces, bueno, pues mejor lo deja uno pasar y dice, bueno, ya hice mi coraje, ya me sentí muy mal, ya me afectó emocionalmente, psicológicamente, porque depende de la gravedad del abuso, será cómo nos afecta a las mujeres, ¿no? Y finalmente, pues no hay tampoco esta cultura de que las mujeres nos sintamos seguras para ir a denunciar. ¿Y por qué? Porque quienes hemos ido al Ministerio Público, a veces o se nos vuelve a victimizar, o muchas veces también ahí se establecen juegos. En lo personal, cuando pues, yo era más joven, alguna vez tuve que ir al Ministerio Público por alguna razón y empiezan a jugar con uno, con ciertas cuestiones de que, ay, tan bonita, quién sabe qué, ay, o sea, no hay una seriedad para tratar a las mujeres, ¿no? Te empiezan a hablar así como, pues como si te estuvieran conquistando y una cosa así, y tú sientes que lejos de agradarte, ¿no? Te están ofendiendo más, ¿no? Entonces creo que esperemos que con esta capacitación y con nuestras nuevas normas y reglas que se van a establecer, bueno, pues haya realmente un sistema de justicia que atienda el abuso y el acoso sexual, al que pues, muchas veces yo creo que no nada más son 25.000 las que deberían de denunciar, yo creo que el 90% de las mujeres lo han
padecido y pues desde chiquitas, desde niñas, ¿no? Y también, bueno, pues que también haya una cultura, también nosotras entender qué implica, porque a veces no sabemos hasta dónde es acoso, hasta dónde es abuso, hasta dónde realmente nos están violentando, ¿no? Porque no se nos ha dado pues no una explicación, sino al contrario, no se nos ha formado para detectar en qué momento nos están acosando y nos están violentando en el ámbito sexual. Entonces, bueno, esperemos que además de todos estos cuestiones, estos cambios que va a haber en estos sistemas, también tengamos una difusión, una cultura en la que sí, programas en los que las mujeres aprendamos también qué implica el acoso sexual y, y cuál es el camino para evitarlo o para denunciarlo. Empezó el tema, a mí me llamó mucho la atención que en algunos medios y bueno, sobre todo en redes sociales empezaban a preguntar sobre tu primer acoso. Y entonces empiezas a leer historias de niñas, o sea, nuestro primer acoso fue de niñas. Y ya después, bueno, cuando ya eres más adulta, pues empiezas a tener este tipo de acoso, empieza a nuevamente estar ante esta violencia, pero ya tienes como más herramientas, ya sabes que puedes defenderte y cuando eres pequeña, pues ni siquiera entiendes lo que te está pasando. Entonces, eso es lo que hace precisamente que se normalice este tipo de violencia, que se minimice el tipo de violencia y la gravedad, porque en realidad eh, yo me quedé pensando, ¿cuál fue mi primer acoso? O sea, si era una niña. Y pues como niña no estás pensando en nada que tenga que ver con una cuestión sexual, estás jugando, estás pensando, no sé, en otras cosas. Y sí te afecta, sí te impone, sí te impacta, ¿no? Yo acompañaba a mamá a la Merced y los que me acosaban eran los chicos que trabajaban ahí en la cremería. Y yo pensaba, y lo comenté con mamá después, me dijo que por eso dejó de llevarme, porque ella se dio cuenta, ¿no? Pero muchas veces eso no ocurre. Muchas veces las mujeres están metidas en otras cosas y no pueden darse cuenta de que a tu hija le está pasando eso. Y pues lamentablemente no, las niñas no tienen las herramientas necesarias para poder defenderse, además de que están muy pequeñas, no entienden lo que está pasando y pues puede llegar a generar otros trastornos y otros eventos importantes en el desarrollo de las niñas. Lamentable, ¿eh? Yo ahora con mi pequeña de 14 años, es lamentable el hecho de que tengas que hablar de eso con ella, ¿no? Que lo trate de entender. ¿Por qué me harían algo, no? O sea, ¿por qué tendría que pasar una situación de esa magnitud, ¿no? Eh, pues obviamente yo trato de hablar con ella para protegerla, para que esté atenta. Siempre estoy, tú siempre fíjate, tienes que ir atenta, o sea, pero pues ellas vienen con sus ondas están pensando en la escuela, están pensando en sus amigas, están pensando todavía en jugar, en no sé, ¿no? Muchas cosas que obviamente cuando tú les empiezas a hablar sobre estos temas es así de, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, entonces también esa parte, pues es muy fuerte, ¿no? A mí me molesta muchísimo tener que hablar de estas cosas porque no deberían de tener que pasar, ¿no? Por estas situaciones. Entonces sí, pues esperando que con estas medidas que se están tomando desde el gobierno de México, pues se pueda por lo menos minimizar un poco más el acoso, ¿no? Las agresiones contra las mujeres, en el sentido de que igual y la piensan dos veces para hacerlo, ¿no? Ya que se está tomando estas medidas penales. Esperemos. Sí, yo creo que aquí hay dos ámbitos que ver, ¿no? Esta formación, como tú dices, Joana y Ivonne, desde chiquitas, ¿no? Aprender a detectar, yo recuerdo hace mucho tiempo, en la primaria, ¿no? Decía, era una escuela de puras niñitas, de puras niñas, una primaria.
y recuerdo que algunas niñas decían, es que llegó un profesor, ¿no? Teníamos casi puras maestras, pero en esta ocasión no sé por qué mandaron un profesor. Y decían, es que el profesor nos sienta en sus piernas y así, ¿no? Pero uno de niña es a veces muy inocente, no sabes si porque el profesor te está consintiendo o le caes bien, no lo sabes, ¿no? Y bueno, qué bueno que hoy en día se han abierto más estos temas y desde pequeñas puedan hablar con ellas en estos temas. Y bueno, va a ser muy difícil que los hombres cambien. Yo creo que a pesar de los castigos y todo, va a ser muy difícil cambiar todo un sistema, toda una cultura patriarcal, machista, y no nada más en la calle, te acosan en los centros laborales, te acosan en las oficinas públicas, bueno, es por todos lados, ¿no? Y en el transporte no se diga, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos habrá castigos más estrictos, castigos más fuertes para quienes lo hagan. Y pues sí, esperemos que a algunos o a la mayoría, ojalá fueran todos, les cayera el 20, como dice uno, pues esto no se hace y tendrás un castigo ejemplar. Entonces, bueno, pues hay que empezar a cambiar. Nosotras, mientras, ¿qué podemos hacer? Pues ayudar a nuestras niñas, a nuestras jovencitas, orientarlas en la medida en la que podamos, quienes estamos a lo mejor quienes son maestras lo podrán hacer en sus grupos, quienes son mamás, pues también hacerlo con sus hijas, y bueno, y pues en nuestro entorno, ¿no? Con otras mujeres que conocemos y que a veces, pues no tienen que ser chiquitas, pueden ser adolescentes o pueden ser incluso mujeres, y que pues no tuvieron la oportunidad de conocer, de saber realmente qué implica un acoso sexual. Bueno, esperemos que todo sea un cambio integral, ¿no? Tanto por un lado como por el otro. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. El pasado 12 de noviembre, en el Congreso del Estado de Morelos, se llevó a cabo un foro contra la explotación reproductiva de las mujeres, una actividad fundamental para detener todo este sistema de explotación sobre los cuerpos de las mujeres. En este foro participaron la maestra Daniela Guzmán, nuestra querida Indira Sandoval y la doctora Pilar Alberti, 3 especialistas que expusieron las razones por las cuales hay que detener toda esta nueva, pues podemos decir nueva ola, nueva visión de que los cuerpos de las mujeres pueden ser comercializados, pueden ser explotados para la reproducción, para muchas actividades más, la trata, la pornografía, etcétera, ¿no? Pero básicamente, pues la salud reproductiva de las mujeres se ve muy afectada con estas nuevas disposiciones que pretenden, sobre todo en el estado de Morelos, implementar, ¿no? En el que se regule toda esta explotación sexual de las mujeres, lo cual pensamos que pues afectaría aún más a un gran número de mujeres jóvenes en edad reproductiva que pueden ser mamás prestadas para que alguien más obtenga el beneficio de ser madre o padre. Así es, una iniciativa que se está planteando en el estado de Morelos y que se está, como feminista, se está tratando de evitar que se consiga esta, pues sí, la vendimia de los cuerpos de las mujeres, ¿no? La explotación de los cuerpos de las mujeres. Y pues estas especialistas, la verdad es que una maravilla, una joya, que explican muy bien el tema para que
pues sobre todo las personas que no son allegadas a estos temas los entiendan y sobre todo lleguen a este análisis en donde pues simplemente se nos está comercializando de otra forma, ¿no? Como decía Berito, eh, tenemos la prostitución por un lado y ahora estos vientres de alquiler en donde pues obviamente estamos totalmente en contra como feministas abolicionistas porque no vamos a permitir que las mujeres, sobre todo las más vulnerables, sean explotadas y sean violentadas ahora con esta nueva forma de esclavitud que se está planteando como como si fuera algo maravilloso que te puede pasar, porque si ustedes ven de verdad todas estas campañas que hacen estas personas que están explotando de esta manera los cuerpos de las mujeres, te plantean una situación fabulosa, ¿no? Cuando la realidad es que las mujeres que aceptan estas situaciones siguen siendo las más vulnerables, siguen siendo las más pobres y pues obviamente son explotadas de una manera horrible, inhumana sobre todo, ¿no? Entonces, pues bueno, quédense, disfruten de esta plática que tenemos con estas grandes mujeres. Quisiera mencionar los objetivos de esta presentación. En primer lugar, es alertar al Congreso de Morelos sobre los peligros de legislar a favor de la explotación reproductiva de las mujeres y la compra-venta de bebés. Y el segundo objetivo es presentar las argumentaciones de las feministas abolicionistas para legislar, sí, legislar sobre la maternidad subrogada, pero en contra de la maternidad subrogada. Y en todo proceso es importante las definiciones. Cuando hablamos de maternidad subrogada, ¿a qué nos referimos? Es una práctica mediante la cual las parejas comitentes o solicitantes contratan a una mujer para que geste un embrión creado por la tecnología de fecundación in vitro hasta el momento del parto, entregando el bebé a la pareja solicitante, quien registrará ese bebé como su hijo o su hija. Este término de maternidad subrogada lo utilizan las clínicas de infertilidad, empresas de turismo reproductivo, bufetes de abogados, agentes gubernamentales y organizaciones internacionales. Sin embargo, quisiera definir el concepto de vientres de alquiler, que es lo mismo, pero con una visión feminista. Los vientres de alquiler es un término de las colectivas feministas abolicionistas internacionales y mexicanas para visibilizar una forma de explotación reproductiva contra las mujeres. La explotación reproductiva se define como la utilización de la capacidad de gestar y parir de las mujeres para producir criaturas que satisfagan el deseo de paternidad o maternidad de terceras personas. ¿Cuál es la fase del proceso de esta situación de maternidad subrogada? Voy a utilizar vientres de alquiler, que es realmente lo que es. Hay que llamar las cosas por su nombre. En primer lugar, las fases del proceso inician con la obtención de los gametos, tanto óvulos como esperma. Y aquí quisiera dar un dato que es una compra por catálogo. Los padres y las madres que quieren solicitar comprar un bebé eligen los óvulos de mujeres que cumplen con sus expectativas de estas parejas y les comento, y también esperma. El costo de estos óvulos está entre $3,000 y $10,000. Empezamos con cifras económicas porque esto es un negocio impresionante. La segunda parte es la fecundación in vitro de estos óvulos para generar un embrión que será, en la tercera parte, implantado en el vientre de la mujer gestante. Para que este embrión sea útil, se debe de seguir una estimulación ovárica y un tratamiento hormonal para generar el mayor número de óvulos en la mujer. Este proceso tiene altísimos riesgos en la salud
por la gonadotropina coriónica humana. Son términos médicos que nos están indicando cuál es el proceso y vamos a ver posteriormente sus consecuencias. Quisiera mencionar que en este proceso de embarazo hay un aspecto importante que es el microquimerismo. Es un intercambio celular entre la madre biológica y el feto. Este significa cambios en la fisiología cerebral de la madre, en el sistema endocrino, presencia de oxitocina y otros neuropéptidos que responden a las necesidades del feto. En el bebé, este microquimerismo, intercambio, genera una huella física, biológica, neuronal, psicológica y afectiva con la madre, que durará toda su vida. ¿Cuáles son las consecuencias en los cuerpos de este proceso? Vemos en las madres fallo renal, pólipos intrauterinos, quiste de ovarios, tromboembolismo, distrés respiratorio, hemorragia por rotura de ovario, infertilidad y posible riesgo de menopausia precoz. Debido a estos efectos negativos para la salud, es obligatorio que en el contrato quede explícito el consentimiento informado de las mujeres que se someterán a esta estimulación ovárica. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas mujeres gestantes no tienen acceso a la información sobre los riesgos, pues las empresas les ocultan esta información para entender, digamos, porque son términos médicos y las empresas eliminan esta información tan fundamental para tomar decisiones sobre el propio cuerpo. Estamos viendo el tema de los contratos. No estamos de acuerdo con los contratos, pero para que ustedes vean las implicaciones. ¿Cuáles son las consecuencias en las mentes de la madre y del bebé? Las clínicas aplican terapias de desapego para obligar a las madres gestantes a considerar que el bebé no es suyo, no les pertenece y no tienen ninguna relación con él. Si consideramos el microquimerismo, este argumento, el hecho de que son técnicas de desapego, es una monstruosidad ejercida contra la madre y contra el bebé. Además, esto significa inducir una disociación cognitiva. La mujer gestante es convencida de que debe mostrar indiferencia, abandono y separación durante el embarazo respecto a un ente que no es su hijo. Y, desde luego, esto produce depresión de desapego, depresión posparto, angustia e incluso intentos de suicidio. Quisiera mencionar que se genera el hilo de oro entre madre e hijo. Es fundamental considerar este aspecto. Según la bióloga molecular Natalia López Moratalla, estas técnicas que están identificando el proceso de embarazo muestran que hay áreas del cerebro de la madre que se activan cuando escucha o visualiza a su hijo o hija, estableciéndose un correlato neuronal de la emoción. Las áreas cerebrales captan las reacciones de la madre con su hijo, activando el sistema cognitivo-afectivo, tanto de la madre como del hijo o hija, proporcionando estabilidad emocional en beneficio de la salud mental del bebé y creando vínculos físicos, bioquímicos, emocionales y cerebrales que se generan en el embarazo a lo largo de toda la vida. Son profundos e imborrables. De manera que el bebé no es una cosa que yo puedo donar como si fuera un florero. Esto es gravísimo y aquí lo estamos demostrando. La economía del mercado reproductivo. Según datos del Expert Market Research in Science, en su informe Perspectiva del Mercado Mundial de Gestación Subrogada, es decir, la gestación subrogada entra en la bolsa, se comercia, tiene intereses, tiene ventas, compras, es impresionante. Y los datos y beneficios que se obtienen de esta mercancía, que es un ser humano, en este informe de 2022 muestra que las ganancias obtenidas fueron de 167 billones de dólares y se estima que durante el periodo 2023 a 2030
2031 se incrementará a 302 billones de dólares. Por lo tanto, se trata de un nuevo sistema de producción capitalista que Laura Nuño denomina el modo de producción reproductivo. Los beneficios económicos son tan altos que muchos países han desarrollado y promovido el turismo reproductivo para generar divisas que fortalezcan sus economías. En el caso de México, en 2023, las agencias intermediarias ofertaron paquetes reproductivos desde 90.000 hasta 120.000 dólares. Es decir, es un paquete en donde las parejas interesadas en Estados Unidos, en Europa, etcétera, venían a México, compraban el paquete redondo por 90.000 dólares y obtendrían un bebé. Quisiera mencionar que este costo no incluye los gastos médicos ni legales del proceso, de manera que 120.000 dólares podían aumentar por estos otros costos. La llave que abre el cofre de los deseos es el contrato de alquiler de vientres. En la firma del contrato intervienen parejas solicitantes, abogados, clínicas y mujeres gestantes, quienes están a favor de la mercantilización del alquiler de vientres, afirman que el contrato beneficia a todas las partes, pues las parejas cumplen sus deseos de tener un hijo o una hija, las mujeres gestantes pobres obtienen recursos para cubrir sus necesidades y los países hospedadores ingresan divisas extranjeras que impulsarán el desarrollo financiero. El mundo perfecto. Es el país de las maravillas con este tipo de contratos. Todos contentos. El contrato oculta problemas graves de una sociedad consumista que comercializa cuerpos y obtiene beneficios ilegales con la subrogación forzada y la trata de mujeres con fines de explotación reproductiva. Algunos ejemplos del crimen organizado en relación con el alquiler de vientres es el caso de Tailandia y el tráfico de menores en Nigeria. Con ello se promueve un proxenetismo reproductivo que comercia con el cuerpo de las mujeres y paga por obtener un ser humano. Es decir, en la gestación comercial lo que se mercantiliza y el objeto del contrato es una criatura según el catálogo elegido. Legalizar es legitimar una práctica de explotación de las mujeres y de compraventa de bebés, lo cual no se puede permitir. Regular deseos, el alquiler de vientres como un derecho. Quienes abogan por la legalización del alquiler de vientres argumentan que con ello se evita un mal mayor, pues la práctica ilegal tiene consecuencias perversas en las mujeres gestantes y desprotege a las y los bebés. Lo que es perverso es este argumento. Es decir, el hecho de que haya una práctica ilegal nos está hablando de que se tiene que legalizar, se tiene que normalizar, pero no se puede legalizar la maternidad subrogada, sino prohibir la maternidad subrogada. Esa es la clave. Esta argumentación de regularizar para evitar un mal mayor ha sido cuestionada por investigadoras feministas, colectivas feministas y yo diría que por cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que sepa que los derechos humanos están por encima de estas barbaridades comerciales. Por lo tanto, no se puede justificar ni legal ni éticamente, pues contraviene leyes internacionales y nacionales de igualdad para las mujeres, en el caso de la CEDAW, Belén do Pará, Plataforma de Beijing, y la protección de menores relacionado con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, además de las disposiciones internacionales sobre la trata de personas establecidas en el Protocolo de Palermo. Los deseos son individuales. Cada individuo tiene deseos específicos, mientras que los derechos son generales a toda la población. El Estado es el garante de los derechos, no de los deseos. Por ello, hombres y mujeres realmente es importante dimensionar este argumento de que como yo deseo, es un derecho y es un argumento ficticio, además de bastante pernicioso y sarcástico. Por lo tanto, el Estado es el garante de los derechos, no de los deseos. Por ello, hombres y mujeres que desean ser padres y madres
está muy bien que lo deseen, pero no pueden legitimar esos deseos argumentando que son derechos. El Estado no puede legislar para garantizar los derechos de unos, explotando los cuerpos de las mujeres y de los bebés. Por tanto, el alquiler de vientres no puede legalizarse. Es necesaria que esta práctica que explota a seres humanos y comercia con seres humanos, el Estado está obligado a prohibirla. ¿Cuáles son las iniciativas para prohibir la maternidad subrogada en México? Voy a ser muy breve en este aspecto. Entiendo que nuestra compañera Indira va a mencionar más a detalle este sentido, pero sí quisiera resaltar precisamente el nombre de Tere Ulloa. Esta compañera, queridísima compañera feminista, luchó durante muchísimos años para que se prohibiera la maternidad subrogada y en este sentido ha habido algunas iniciativas importantes. Por ejemplo, en 2021, Guadalupe Almaguer Pardo, diputada federal, presentó esta iniciativa en donde se prohibía la maternidad subrogada y mencionaba varios artículos de la Ley General de Igualdad para incluir el delito de maternidad subrogada, aparte de la Ley General de Salud. Digamos, esta iniciativa tiene un sustento legal y hace una sugerencia para esa prohibición. Pero también quisiera mencionar el caso de José Narro Céspedes en su iniciativa que junto con Tere y compañeras feministas abolicionistas se presentó el día 12 de abril de 2023, argumentando, especialmente yo resaltaría el artículo 19 de la Ley General de Niños, Niñas, de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, porque en este artículo es fundamental para el derecho a la identidad, el derecho a conocer a la madre biológica, conocer a sus hermanos, a sus familiares, conocer la nacionalidad y el contexto cultural en el que nació. Importantísimo. La maternidad subrogada lo que hace es pisotear esta ley, este artículo, y sería una afrenta a la Constitución y a todos los derechos que hay. Y quisiera ir terminando, muchas gracias por la indicación, y quisiera mencionar 11 argumentos feministas abolicionistas. El primero es que el sistema patriarcal cosifica y el sistema capitalista comercializa el cuerpo de las mujeres, ya lo hemos comentado. Las mujeres no son vasijas de reproducción y esto significa que estamos borrando a las mujeres. Es el borrado de las mujeres y el borrado de las madres con esta propuesta de maternidad subrogada. También quisiera mencionar el tercer argumento, la explotación reproductiva en situación de vulnerabilidad. Estas empresas, estas clínicas están considerando y aprovechándose de la vulnerabilidad de la pobreza para enganchar a mujeres para que sean vientres de alquiler. Y también actualmente a mujeres jóvenes, universitarias, mujeres urbanas, con el mito de que si quieren viajar a Atenas o quieren estudiar una maestría en Cambridge, pues pueden alquilar su vientre y van a obtener un dinero para conseguir estos objetivos tan maravillosos para su desarrollo como mujeres. El alquiler de vientres no es una técnica para solucionar problemas de infertilidad, no es una técnica que cure la infertilidad. El siguiente argumento, el alquiler de vientres no es una técnica biomédica de reproducción humana. Es cierto que hay fertilización in vitro, pero cómo se comercializa esa fertilización in vitro es lo que no estamos aceptando. Los deseos no son derechos. Los contratos de alquiler de vientres no son válidos. Los daños para la salud física y psicológica de la mujer gestante, microquimerosis, cambios en el mecanismo, son realmente impresionantes, igual que para el bebé. La privación de derechos de filiación, identidad y origen de bebés nacidos por alquiler de vientres está atacando este artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y por último, se anula el derecho al aborto de las mujeres. Es decir, el contrato de alquiler de vientres
quien toma la decisión de abortar son los médicos y las parejas solicitantes, no las mujeres. Por lo tanto, como conclusión, quisiera decir que las feministas abolicionistas mexicanas solicitamos al Congreso de Morelos legisle la prohibición de la maternidad subrogada por atentar contra los derechos reproductivos de las mujeres y contra los derechos de las niñas y niños a una identidad. El Estado debe garantizar el bien superior de la niñez. Muchísimas gracias por su atención. Muy buen día a todas y todas. Agradezco la invitación a este foro del que me siento profundamente parte al ser orgullosamente morelense y por tanto integrante del Frente Morelense contra la explotación sexual reproductiva de las mujeres. Y bueno, como feminista abolicionista, compartir esta mañana con la secretaria de las Mujeres, Clarisa, con las diputadas, a quien por el conducto de sus representantes les envío un saludo y esperamos que estén sin duda pendientes de los resolutivos de este foro. Con quien comparto panel este día, me da mucho gusto conocer y escuchar a la maestra Daniela de todas sus contribuciones. Y bueno, para mí es un honor compartir este panel con mi maestra y guía, mi aliada Pilar Alberti. Bienvenida a Morelos, Pilar. No solamente tenemos aquí desvergüenzas como agresores que nunca debieron gobernar este Estado, también tenemos feministas abolicionistas que sin duda el talante y el talento lo hemos dejado muy claro al no quedarnos calladas, y por ello saludo a todas y quienes hoy nos acompañan y a quienes son parte de esta gran convocatoria. Quiero iniciar con una pregunta muy concreta. ¿Qué clase de régimen político que se autodenomine antineoliberal sigue viendo y tratando a las mujeres como mercancías? Esa es mi primer pregunta, porque entonces tendríamos que entender qué es el neoliberalismo. Ese capitalismo sexual que coloca en el centro al mercado y todo a su alrededor son objetos, ganancias, inversiones y sin duda pérdidas, pero que invisibiliza en su totalidad a las mujeres como sujetas de derechos y nos cosifica colocándonos como el vínculo de demanda y queriéndonos colocar como oferta. Ese sistema político sin duda es un sistema totalmente patriarcal. Ese patriarcado que a sus ojos, los del patriarcado, observa para su punto de vista que existen solo los hombres y los no hombres, porque no coloca en disputa el qué es ser hombre, solo coloca en discusión qué es y qué no es ser mujer. Y con toda contundencia, sin ningún regateo y con toda claridad, solo somos mujeres bajo el entendido de CEDAW, el primer artículo, basadas en nuestro sexo. No me convierte eso en un atentado contra los derechos humanos de nadie. Que quiera el propio mercado a través de caballos de Troya tratar de inducir temas, estas son las consecuencias. El que hoy este Congreso haya recibido no una, dos iniciativas que nos coloca como objeto para complacer los placeres de otros, y lo digo en masculino, tengan la identidad y autoapropiación que tengan. Ese es el feminismo abolicionista, con toda claridad el que defiende los derechos humanos de las mujeres con base en nuestro sexo. Yo alentaría mucho el que por qué no nos cuestionamos que estén surgiendo temas como estos tan atroces y queramos discutir otro tipo de esquemas cuando nos colocan hombres contra hombres a discutir qué es y qué no es ser mujer en este mundo. Ahí vale la pena colocarse, que no se nos empañen, las gafas violeta. Es muy importante, porque para responder esta pregunta del neoliberalismo sexual tendríamos que poner en perspectiva por qué esta legislación puede ser prudente en el estado de Morelos, intentando ser el tercer estado que legalice este tema,
porque es muy importante decir que hay amparos contra lo que sucedió en Sinaloa y contra lo que sucedió en Tabasco. Yo sí me pregunto, y con toda claridad, y ojalá me lo responda públicamente como se lo quiero preguntar al diputado Pedrero, que tiene vínculos con el temas de salud en el ámbito privado, porque siendo mal pensadas y casi siempre le atinamos, el asunto del mercado y que trae ganancias no vayan a ser dividendos los que intente tener al plantear en este Congreso el que se legalice la explotación sexual y reproductiva de las mujeres y se vendan los niños y las niñas a través de contratos privados comerciales. Eso es fundamental. Les lo pregunto, y si no tiene ningún vínculo, bueno, pues que no lo responda, ¿no? Lo hubiéramos querido ver aquí en este Congreso. El segundo planteamiento es que nos ven como objetos y como mercancías los mismos que plantean un sistema de seguridad, de una política pública de seguridad basada en la militarización. Lo comento porque se ha visto el cuerpo de las mujeres como territorio de guerra. Y la guerra tiene distintos rostros. El rostro de la pobreza, el rostro de la explotación sexual, el rostro de la desaparición, el rostro de los feminicidios, el rostro de la trata con fines de explotación sexual. Y es en esta misma visión y en este mismo terreno donde se nos coloca a las mujeres como mercancías en medio de esta guerra, donde los únicos beneficiarios puedan ser los hombres y los hombres en el mercado económico, colocando a las mujeres como objeto en un intercambio. A esto necesariamente le atraviesa una condición de clase. ¿Quiénes podrían ser las mujeres que se tendrían que ver en la necesidad de sobrevivir, el hecho de gestar y reproducir para otros, para beneficios de otros, con tal de sobrevivir? Sin duda las mujeres más pobres. Y yo quiero dirigirme especialmente a las pobres de las pobres, y si tuviera que comentarlo, pues vengo de la región oriente, allá donde muy pocos servicios y derechos llegan, en donde se ha convertido en una de las zonas más peligrosas para las mujeres, y sin duda es en la zona rural donde se ven mayormente marginadas y desfavorecidas las mujeres, esas que en este momento, a los ojos de una legislación que amenaza, tendrían más derechos los temas de ganadería en mi región que las propias mujeres. Así lo comento, porque hay quien está interesado en una reproducción como esta, que es lucrativa y totalmente una explotación reproductiva, versus los derechos que se defienden actualmente en la legislación en términos de ganadería. Así lo coloco, de grave el tema en el tratamiento que se le ha dado. Y lo digo que el tratamiento que se le ha dado en el Congreso, porque ustedes deben saber que para que pase una iniciativa al Pleno se tiene que generar recursos humanos, recursos administrativos, recursos financieros, y pasó de la conferencia a poder ser enviada a comisiones. ¿Y cuántas iniciativas de mujeres ni siquiera han podido ver la luz en ser presentadas y darles trámite? Desde aquí lo comento como primer parte de mi intervención, el decir no queremos que retiren, porque nos comentaron vamos a retirar la iniciativa. No. Queremos que se le dé trámite y que se vote en contra y se deseche todo intento de explotación sexual y reproductiva a esas iniciativas del diputado Pedrero. No queremos que las retire. No vaya a dejarlas guardadas y luego se le ocurra a otros de los tantos cómplices de este patriarcado neoliberal y capitalista, ¿sí? Y por otro lado, la propuesta. Por supuesto que me sumo con todas las contribuciones que aquí se han dado. Estoy completamente clara de que sí es un extractivismo sexual en esta visión de explotación. A poderlo dejar claro, quiero comentarles que desde 2016 las constituyentes MX feministas, de las cuales me siento muy orgullosa de ser parte, vamos a cumplir 10 años en 2026, y desde aquel enero de 2016 presentamos ante el Pleno de la Constituyente una iniciativa totalmente abolicionista, como es Nuestros Irrenunciables, para penalizar todo el consumo, comercio, esclavitud, explotación, control, dominación sobre el cuerpo de las mujeres, de las niñas y de los niños. Y con esa misma convicción nos vamos a sumar a fortalecer los argumentos
que segura estoy que podrán traducirse en un marco jurídico estatal y que serán entregados a la Comisión de Igualdad de Género para que sea presentada por la diputada Melisa Montes de Oca. ¿Qué elementos debería contemplar una legislación para penalizar este tema? Primero, el reformar el Código Penal y reconocer como una forma de explotación el tema de que se genere el delito de explotación reproductiva contra las mujeres. Debe reconocerse como un delito. Tenemos que ir al revés, no hacia el borrado. Tenemos que ir porque se nombren especificaciones. ¿Quién podría estar en una condición de explotación sexual? Evidentemente las mujeres. Pero al feminismo siempre nos ha distinguido el que tenemos por necesidad que ser incluso redundantes. No podemos dejar ahí solamente reproducción, explotación reproductiva, porque ante los ojos de quien hoy nos ve como cuerpos gestantes, como cuerpos menstruantes, en su progresismo con C, esa dicotomía y ese prefijo que por supuesto no acepto porque soy una mujer, soy una mujer, ese cis de su progresismo que al amparo de la igualdad, al amparo de la inclusión, han sido cómplices de la explotación, entonces se vuelve un imperativo que en el Código Penal del Estado de Morelos exista el delito de explotación reproductiva contra las mujeres. Es fundamental. Uno de los siguientes elementos que debe contener la legislación es que para términos federales, porque la trata, porque se llama trata aquí y en China, quien por medio de un contrato o sin él se vea beneficiario en torno a los derechos de alguien más, en este caso de las mujeres, y despojando de todos derechos a las niñas y a los niños, es un asunto federal. Pero aquí quiero poner la visión clara. ¿Por qué se entiende como delincuencia organizada los delitos cometidos de 2 o 3 o más personas y no se persigue como se persigue criminalizando muchísimos más temas, cuando ya es más redituable hoy en día el asunto de la comercialización de los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de los niños, por encima incluso de quien comercia ilícitamente armas y drogas? Tenemos que tener claro que por cada munición gastada hay una inversión y por cada dosis consumida hay otra inversión. Pero en el caso de las mujeres, de las niñas y de los niños, resulta altamente redituable y muy lucrativo para las organizaciones legales e ilegales. Lo comento con toda claridad. Para mí, un partido político es una organización legal. Y si un partido político tiene un grupo parlamentario, y ese grupo parlamentario a través de una iniciativa mete iniciativas de ese tipo, es un cártel de organización criminal en contra de las mujeres. Yo no sé qué ojos le quieren poner ustedes, pero la trata es delincuencia organizada. La trata es delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada se debe poner con todo el peso de la ley. En el Código Penal Federal está establecido, pero lo que no está establecido es que no reconocemos que la explotación sexual contra las mujeres es una suerte de trata. Y por ello tenemos que darle toda la contundencia en materia de prevención, en materia de atención, en materia de sanción y, por supuesto, en su conjunto, para su erradicación. Es fundamental, porque el que exista recursos públicos para que se dé la organización política, pero que los intereses de estos institutos contravengan a los derechos humanos, debe haber sanciones muy concretas. Se sigue gastando no solamente saliva y papel, se sigue naturalizando que lo que se promueva desde un micrófono y desde una palestra puede atentar o no contra los derechos humanos de manera regulada y normalizada. Por tanto, es preciso también legislar para que se pongan candados que permitan detener toda acción legislativa, legal, jurídica o de política pública que atente contra los derechos humanos en general. No podemos seguir permitiendo temas que tengan que ver con la ocurrencia, con el asunto de la improvisación, pero que no son inocentes porque claramente van dirigidos a violar los derechos humanos y en este caso de las mujeres y de las niñas.
Ser padres no es un derecho. Tiene que quedar muy claro. Lo decía Pilar Alberti, los deseos no son derechos. Y las mujeres no estamos para complacer los deseos de nadie, menos de un sistema depredador y de un capitalismo voraz y un patriarcado que trata de explotar en todos los sentidos los cuerpos de las mujeres. Por ello es fundamental que, honrando no solamente a nuestra querida Tere Ulloa, sino al abolicionismo feminista en el mundo y en México, que Morelos, uno de los esquemas que puedan verse traducidos a la brevedad inmediata es que exista un marco jurídico de protección para la prevención, atención, erradicación y sanción de todo tipo de explotación sexual contra las mujeres. Y termino con una reflexión, para que no nos confundamos de la autonomía corporal. Es totalmente inaceptable que este Congreso tenga pendiente el derecho al aborto, pero que tenga enlistadas 2 iniciativas para que continuando con su línea de seguir viendo en las mujeres que si tenemos algo que decidir sobre nuestros cuerpos, sea para reproducirlo con una subrogación, pero no sea este Congreso capaz de despenalizar el aborto en el estado de Morelos. Ahí está la incongruencia, ahí está su hipocresía y ahí está, sin duda, la violación de los derechos humanos, vuelta línea política y vuelta inacción jurídica y legislativa. Por ello, y cierro mi comentario, con toda contundencia vamos a acompañar los trabajos de este foro y los trabajos legislativos que de este emanen para que en el marco de los 16 días de activismo, Morelos no sea el tercer estado en regular la trata y la explotación reproductiva, sino sea el primer estado en tener en su marco jurídico el delito de la explotación sexual reproductiva contra las mujeres en su código penal. Muchas gracias y hasta el abolicionismo siempre. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas. Y pues muchísimas gracias a mis compañeras por compartir micrófonos esta tarde, esta noche, esta mañana, no importa la hora en la que nos estén viendo. Yo les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber compartido con nosotras todo este análisis que tratamos de realizar para que sobre todo vea todas estas situaciones de violencia en las que siguen colocando a las mujeres. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado mucho el programa y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Berito, tenemos frase. Sí, ahora tenemos una frase de Sheryl Sandberg, que la voy a leer como despedida de este programa. Ella es una economista y bueno, es una mujer de 56 años que fue directora operativa de Facebook. Entonces también las mujeres ya que están en la tecnología también tienen una mirada feminista, muchas de ellas, y ojalá de veras los medios y todas se puedan manejar de veras con una visión desde el feminismo y no desde la explotación igual de las imágenes y las figuras de las mujeres, que también contribuye mucho a este abuso sexual en el que vivimos, ¿no? Dice su frase: necesitamos mujeres en todos los niveles, incluido el más alto, para cambiar la dinámica, remodelar la conversación, para asegurarnos que las voces de las mujeres sean escuchadas y atendidas, no pasadas por alto e ignoradas.
Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.